El tejido conectivo, en realidad, es mucho más que tejido conectivo. Es el tejido que une a otros componentes del cuerpo. Pero quien forma este tejido es lo que nos importa. Este tejido va a estar formado por, primero, células, y en segundo lugar va a estar formado por una cantidad de compuestos químicos, ¿ya? Proteicos, que van a estar por fuera de estas células, que van a constituir la matriz de las células. Yo siempre digo como la casita donde la célula se va a desarrollar. El origen, esto solo para que lo tengan, ahí aparecen los sitios de donde yo saqué las imágenes, es de origen mesodérmico y ectodérmico, ya que cuando se forma el embrión vamos a tener 3 capas. Entonces la parte del mesodermo va a formar la mayoría del tejido conectivo, ¿ya? Como el tejido de los músculos, el tejido conectivo del aparato cardiovascular y renal. El endodermo, ¿ya? Que está en verde, la tercera capa, va a formar los epitelios, ¿ya? Mientras que el ectodermo va a formar el tejido nervioso, la piel y sus derivados. Y ahí también, obviamente, el tejido conectivo de esta región, ¿ya? Entonces, el origen es del mesodermo y ectodermo principalmente, ya que el ectodermo en general forma principalmente los epitelios, ¿ya? Ay, me he redireccionado una cuestión. Avancemos. Aquí tenemos 2 imágenes de esquema donde podemos ver cómo está formado este tejido. Les decía que el tejido conectivo está formado en general por una serie de sustancias, ¿ya? Que están por fuera, obviamente también tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y varias células. Ya vamos a ver cuáles son estos componentes que están por fuera de la célula y que en el fondo son los que le dan soporte y los que también le permiten crecer, migrar, desarrollarse, ¿ya? Y como ya les había dicho, es el que aporta un marco de soporte y conexión de los restantes tejidos corporales, y principalmente para sostener y unir otros tejidos. Y como les dije, está compuesto por las células y la matriz extracelular, que la vamos a abreviar siempre como MEC, ¿ya? Que es donde están inmersas las células. Las células en general tienen bastantes funciones, ¿ya? Producir primero los componentes del tejido conectivo, ¿ya? Algunas tienen que ver con la respuesta inmune que necesita formarse en este tejido, reparación del tejido conectivo, etc. ¿Ya? La matriz extracelular, que es lo primero a lo que nos vamos a referir, es, como ya dijimos, un conjunto de materiales extracelulares que está por fuera de la célula y corresponde al medio de integración fisiológica de estas células. La naturaleza de esta matriz es bastante compleja. Nosotros vamos a ver acá los elementos más comunes, los que deberían estar en todas las matrices extracelulares, pero obviamente depende en qué parte del cuerpo se encuentre el tejido conectivo, van a haber otros compuestos adicionales, y ya lo vamos a ver cuando veamos cartílago y hueso en la próxima clase, que son matrices un poco especializadas, que obviamente en los que cambian algunos componentes de la matriz extracelular. Pero esta matriz es la que le da la identidad al tejido, ¿ya? Esta matriz extracelular. Otra vez, perdón, chicos. Es que como las imágenes algunas son sacadas de internet, redirige al sitio de donde se sacaron. Esas son las funciones de la matriz extracelular. Soporte físico para las células que están metidas en ella, regular los procesos de estas células como el crecimiento, la migración, la diferenciación, la sobrevivencia, homeostasis y la morfogénesis. Participar activamente en el establecimiento, la separación y el mantenimiento de los tejidos y órganos diferenciados, ya que regulan los factores de crecimiento y también los receptores que se encuentran presentes en la célula.
también regula la hidratación y el pH. Ya también los componentes de esta matriz regulan la cantidad de agua y que este medio también tenga un pH adecuado para la célula, ¿ya? Eso viene a ser como la homeostasis de la matriz. ¿Quiénes componen la matriz extracelular? Vamos a tener primero dos componentes fundamentales. Un componente que le va a dar la estructura, ¿ya? Y que son dos sistemas, los sistemas colágeno y los sistemas elásticos. Y dentro de estos sistemas vamos a ver fibras de distinto tipo, ¿ya? Y vamos a tener otro componente que nosotros no podemos ver al microscopio cuando teñimos nuestros preparados, que son el componente que le da el equilibrio electrolítico y ácido básico, que son los proteoglicanos, y también algunas glicoproteínas que sirven para unir los componentes dentro de la matriz. Y este componente de proteoglicanos que le da el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico lo vamos a conocer como el componente, la matriz amorfa, ¿ya? Porque es un componente amorfo que no podemos ver, es como agua, ¿ya? Puede ser gelatinoso, ¿ya? Y nosotros no lo podemos ver. Las glicoproteínas podríamos llegar a verlo con medios de tensión adecuada con anticuerpos, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Qué significa el equilibrio hidroelectrolítico? Ácido base, eso lo van a conocer. Hidroelectrolítico, que el sodio, el potasio y el agua estén en niveles adecuados, ¿ya? Que los Ok, iones estén en niveles adecuados. Eso significa. Ustedes cuando tengan química van a entender más que los iones positivos con los iones negativos estén adecuadamente distribuidos. ¿Por qué? Porque si hay una descompensación, se producen algunas enfermedades, ¿ya? Pues, si hay muchos iones positivos, puede llegar a producirse una acidosis metabólica, ¿ya? Pero son temas mayores ya. Pero es solamente que mantiene un equilibrio iónico, ¿ya? Y lo que les decía, la sustancia fundamental amorfa, que es un tipo de matriz, es translúcida, rodea cada célula y fibra del tejido puede ser conectivo o conjuntivo, las dos palabras están bien. Obviamente, esta sustancia nos presenta una organización normal. Ahí ustedes ven aquí dos cuadros, no puedo usar, ahí está. Aquí ustedes ven que se ve como vacío, como blanco, por lo tanto no se ve una organización estructural a nivel del microscopio óptico. Está compuesta por un gel semisólido complejo y que tiene mucha agua y altamente hidratado, como dice, que las principales moléculas de esta matriz amorfa van a ser azúcares, ¿ya? Los glicosaminglicanos y los proteoglucanos, glicosaminglicanos o glucosaminglicanos. Y los glucosaminglicanos son cadenas de azúcares no ramificadas que están compuestas por unidades repetidas de disacáridos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿ya? N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina. Después viene una amina azúcar, ácido urónico, y así, esto se va repitiendo varias veces. Ahora, debido a la presencia de los grupos sulfato y carboxilo, los residuos azucarados de los glicosaminglicanos presentan cargas negativas. Y esas cargas negativas atraen cargas positivas a la matriz. Ya que hay otros ejemplos de glicosaminglicanos con disulfato, dermatansulfato, ¿ya? Ahora, cuando estos glicosaminglicanos se unen a una proteína central, ¿ya? Forman un proteoglucano. Estos arbolitos acá son glicosaminglicanos y el core que va aquí al medio es la proteína central. Aquí tienen más ejemplos, son muchas repeticiones, por eso esos son los que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cremas hoy día o cuando uno ya va envejeciendo dicen, la crema tiene heparansulfato y aluronato, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hidratar. Y entonces, quieren adoptar una conformación extendida, ocupando un volumen enorme con respecto a su masa, y forman geles a bajas concentraciones, aquí, ¿ya?
llenan la mayoría de los espacios extracelulares. Los cationes negativos, que ya hablamos que eran los sulfatos y los carboxilos, atraen iones como el sodio, que ustedes saben que lo que hablábamos, que regulan la presión osmótica. Eso crea una presión de hinchamiento que permite a la matriz ahora soportar las fuerzas de compresión, como es como un gel que ayuda a que esta matriz pueda soportar fuerzas de compresión, como cuando uno hace una gelatina. En contraste con lo que vamos a ver después, las fibrillas de colágeno, que tienen que ver más con las fuerzas de estiramiento de la matriz. Aquí están los proteoglicanos, ¿ya? Que tienen la proteína central, y se asocian todas estas moléculas, ¿ya? Eso es un proteoglucano. Hay un solo glicosaminglicano que no se une covalentemente a una proteína, pero sí se une por otros enlaces. Es el ácido hialurónico. Todos los demás, por lo general, hacen uniones covalentes con las proteínas, con algunas proteínas. Y lo que vamos a ver es que depende del lugar donde se encuentre la matriz, estos glicosaminglicanos y proteoglucanos van a ir cambiando, ¿ya? Pero en general casi todos están en todas partes, ¿ya? Pero obviamente que hay algunos, pues, sobre todo los proteoglucanos, que son específicos para algún tipo de matriz. Y lo que estábamos hablando, cuáles son las funciones de estas moléculas azucaradas, ya sea proteoglucano o glicosaminglicano, transportar agua y solutos. También son filtros para transporte de moléculas de acuerdo al tamaño y carga. Unen factores de crecimiento que son importantes para que la matriz funcione, como el factor de crecimiento fibroblástico. Regulan la actividad de proteínas que se secretan a la matriz, porque obviamente tienen que haber proteínas que estén degradando lo que no sirve y otras que estén regulando a estas, como las proteasas y las antiproteasas. Y también hay algunos que se unen a la superficie celular y son capaces de interaccionar de que la célula puede interaccionar con la matriz extracelular. Aquí hay el ejemplo de un proteinglucano, que es el agrecano, que es un proteinglucano propio del cartílago, ¿ya? Eso sería la matriz extracelular amorfa. Entonces, ¿Sí? esa matriz extracelular vendría siendo como una especie de vaso sanguíneo para cada célula. No es un vaso sanguíneo, es un gel. No, sí, pero la misma matriz alimenta las células y mantiene su exactamente. Entonces, Alimenta la célula, pero es que el vaso sanguíneo es una cosa distinta que igual está metido en la matriz, ¿ya? Porque la matriz, claro. la matriz extracelular, o sea, lo que es el tejido conectivo tiene vaso sanguíneo, ¿ya? Pero esto es, claro, como nutriente. Yo siempre les digo en clase, es como tu casa, donde tú te sientes cómodo. La célula se tiene que sentir cómoda en esa matriz, ¿ya? Entonces, este lugar es el que le regula el espacio, le regula el tiempo, como diríamos el clima en el caso a ella, les regula lo que comen, lo que no comen, cómo migran, cómo crecen, ¿ya? Porque les da es como, por eso digo, es como una gelatina que está ahí, donde están metidas las células y se están alimentando, como cuando uno hace una placa Petri, ¿ya? Y siembra alguna bacteria, ¿ya? Eso es como un medio cultivo, ¿ya? De aquí de la matriz amorfa, ahora nos vamos a ir a la matriz fibrilar, que es la que le da el soporte a la matriz, la que le da las fuerzas de estiramiento. Y aquí hay 3 fibras que ustedes van a tener que identificar. Si bien una pertenece al colágeno y está dentro del sistema colágeno, la otra pertenece al sistema elástico, ¿ya? En el colágeno tiene una estructura bastante típica. Todos los tipos de colágeno son una triple hélice que se ve que gira dextrógira, que está formada por 3 cadenas alfa, ¿ya? Que contienen una o más regiones caracterizadas por 3 motivos de aminoácidos que son glicina, prolina y no me acuerdo cuál es lisina, ¿ya? Ahora, existen alrededor de 42 tipos de cadenas alfa
Y de esos 42 tipos de cadenas alfa, ¿Profe, una consulta? sí, ¿Qué significaba motivo? motivo significa una repetición de aminoácidos. ¿Ya? Por eso es que se forma la cadena. 42 tipos de cadenas alfa, ¿ya? Lo cual hace que haya 28 tipos de colágeno. Ahora, pueden unirse 3 cadenas alfa iguales y ahí se forma un colágeno homotrimérico. Pero si se unen 3 cadenas alfa, aunque sea una diferente, el colágeno ya no es del tipo homotrimérico, sino heterotrimérico, ¿ya? Este es un cuadro nomás sacado de un review más nuevo, que en el fondo habla de algunos, por ejemplo, la letra A es la externa, la molécula de colágeno estándar, ¿ya? Pero ya vamos a ver cómo se forma, ¿ya? Y esta es un tipo de colágeno correlacionado al colágeno un poco diferente, que tiene algunas interrupciones entre medio. Pero nosotros no nos vamos a meter en los tipos de colágeno, vamos a hablar solamente de cómo se sintetiza el colágeno y vamos a hablar de algunos colágenos en particular, pero no las características de cada uno, sí. Profe, ¿cuál es la interacción entre estas 3 cadenas de colágeno? Ahora lo ¿Cómo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ok. Lo que están viendo acá, bueno, la célula que produce el colágeno principalmente en un tejido conectivo común y corriente es el fibroblasto. Y como toda proteína, el colágeno se sintetiza a nivel de retículo endoplásmico, ¿ya? Rugoso. Lo primero, obviamente, es formación del mRNA de cada tipo de cadena alfa. Primero se forman las cadenas alfa solitas, ¿ya? Entonces, aquí este es un precursor de colágeno, ¿ya? Síntesis de las cadenas alfa del procolágeno con los péptidos de registro, ¿ya? Los que tienen que ver con la síntesis de RNA, que tiene unos péptidos en los extremos que son los que permiten que se sintetice. Posteriormente, todavía en el retículo endoplásmico va a ocurrir por efecto de una enzima, se van a hidroxilar residuos específicos de prolina y lisina. Ahora, este proceso es dependiente de un cofactor que es la vitamina C. Por lo tanto, sin vitamina C, este proceso puede fallar y este proceso es fundamental para que se forme adecuadamente el colágeno. Por eso es que las personas que tienen escorbuto o falta de vitamina C tienen la piel seca debido a que se hacen fácilmente heridas porque ese colágeno está mal, porque la vitamina C no está funcionando y se les tiene que dar vitamina C. Después, a nivel del retículo, las modificaciones post-traduccionales, que es adición de azúcares, ¿ya? Galactosa y glucosa, a residuos específicos de las hidroxilicinas. Y aquí recién se forma la primera molécula de procolágeno. Se unen 3 cadenas alfa juntas mediante la acción de alguna enzima, probablemente, ¿ya? Los péptidos se alinean y forman ahora este procolágeno. Este procolágeno va a ir a vesículas de transporte que van a llevarlo al aparato de Golgi, ¿ya? En el aparato de Golgi sufre otras modificaciones, como todas las proteínas, y va a empaquetarse en vesículas, el procolágeno, el precursor, ¿ya? Las vesículas de secreción que contienen el procolágeno soluble se transportan hasta la superficie de la célula ahora, acá, y van a ser, y esto ocurre en una forma dependiente de los microtúbulos. Saben que los microtúbulos son los que se encargan de transportar estas vesículas de secreción. Y el fibroblasto tiene una especie de islitas acá por donde salen estas vesículas. Entonces, el colágeno sale como un precursor de colágeno. En el medio extracelular ahora hay una enzima que también la sintetiza el fibroblasto. Y que lo que tiene, porque cuando se formó esta triple hélice, quedaron los extremos hidroxilados sin enrollarse, ¿no es cierto? Y esta es una peptidasa. ¿Qué es lo que hace afuera en extracelular? La peptidasa le corta estos extremos, ¿ya? Para que quede recién formar la fibrilla de colágeno o tropocolágeno. Esta es una sola fibrilla, ¿ya? Una sola fibrilla. Ya, lo que vemos en la segunda diapositiva es lo mismo.
aquí está la molécula de procolágeno que salió al medio exterior, y estos extremos, ¿ya? Que no están como triple hélice, son cortados por la proteinasa, la peptidasa, exciende los extremos moleculares de la molécula, dando origen a una molécula del colágeno. Cuando sale esta molécula de colágeno, tropocolágeno, al medio exterior, que ya es colágeno maduro, o tropocolágeno, que también está en algunos libros, se empieza a unir ahora a otras moléculas de colágeno, ¿ya? Y ahí sí recién va a formar la fibrilla de colágeno, ¿ya? Forman enlaces entre ellas, enlaces cruzados covalentes, y van a formar ahora esta fibrilla. Pero para eso, cada una de estas se tiene que unir a otras moléculas de colágeno, ¿ya? Esto es lo que yo les decía, la bahía o isla por donde sale la fibra de colágeno. Por eso dice, se asocian para formar fibrillas de colágeno definitivas con frecuencia formadas por más de un tipo de colágeno, ¿ya? Con frecuencia, las fibrillas de colágeno, estas gordas que ven acá, están formadas por más de un tipo de colágeno, ¿ya? Con frecuencia. Eso es el colágeno, y eso es el colágeno en general, porque hay, como le dije, un montón de tipos de colágeno, hay una lista. A mí no me interesa que ustedes manejen todos los colágenos, pero sí que entiendan que las fibrillas se forman a partir de varias moléculas de colágeno distintas, o en algunos casos puede ser una. Las fibras elásticas, estas son fibras más delgadas que las colágenas. Aquí tenemos un extendido, ¿ya? Ustedes van a ver estas que son como pelitos aquí, son fibrillas elásticas. Las que se ven más gruesas son fibrillas de colágeno. Se ramifican y se unen a otras formando esta malla tridimensional. Estas fibrillas están formadas principalmente en un 90% por una proteína que es insoluble y que se denomina elastina. Y por fuera de esta proteína vamos a tener unas microfibrillas que son las de fibrilina, y también algunos proteoglucanos en menor proporción. Estas tienen la capacidad de estirarse en respuesta a las tensiones mecánicas, y obviamente que contraerse cuando recuperan su longitud de reposo. Por eso es que con el tiempo también uno se empieza a arrugar más, porque ya no se pueden contraer tanto las fibras elásticas, y por eso también las cremas traen elastina, para que la gente se ponga y cada vez, depende de la calidad de piel, mejore la resistencia de esta fibra elástica, ¿ya? Aquí vemos la elastina, aquí tenemos, todo esto son microfibrillas de fibrilina, y todo esto verde de acá es la elastina, es una proteína de 72 kilos alto. Tiene también aminoácidos apolares como la prolina y la valine. También tiene alta glicina, y tiene dos aminoácidos que son propios de esta proteína y de ninguna otra, que son la desmosina e isodesmosina, ¿ya? Las uniones covalentes de estas fibras elásticas se producen gracias a estas desmosinas. Yo no voy a entrar en el detalle cómo se forman las desmosinas y las isodesmosinas porque no tiene sentido. Solamente que ustedes sepan que estos dos aminoácidos son únicos en esta proteína, ¿ya? Y aquí tenemos la fibra elástica relajada, ¿ya? Y la fibra elástica estirada, que como yo les decía, a medida que pasa la edad, esta cada vez se puede relajar menos, ¿ya? No puede, es como un elástico. El elástico también se desgasta. Un elástico que ha estado mucho tiempo estirado, se estira, vuelve a su posición de encogimiento, el elástico que también queda flojo, floppy, ¿ya? La glicina, esto no importa. La glicina se distribuye aleatoriamente y hacen que la elastina se torne hidrófoba, ¿ya? Estos forman los enlaces covalentes de la molécula de elastina, y como les dije, son las proteínas de esta. Esto es lo mismo, ¿ya? Aminoácidos grandes exclusivos de esta proteína. Este es lo mismo, esta en realidad. Ahora, la fibrilina 1, que es las fibrillas que están por fuera de la elastina, es una glicoproteína que se usa como sustrato para armar la fibra elástica cuando se está formando en el embrión recién, ¿ya? Hay enfermedades que tienen que ver con falta o con mutaciones en el gen de la fibrilina, y ahí se forman fibras elásticas de mala calidad, y eso produce enfermedad a nivel de tejido conectivo. ¿Profe? ¿Sí?
disculpe, me perdí un poco. ¿Las fibras de elastina eran las mismas que vimos recién de que se formaban con colágeno? No, no, no. Hablamos de dos tipos de fibras. Ah, ya. Hablamos de las fibras colágenas, que son más gruesas, y hablamos de las fibras elásticas. Y las colágenas no son lo mismo que las elásticas. Las elásticas tienen que ver, ellas cuando se estiran, tienen que volver a su normalidad encogida. Las colágenas están en todo el cuerpo formando una red, como una estructura, como los andamios del tejido conectivo, por decir. ¿Ya? Entonces las elásticas se encuentran solo cuando se necesita que haya... No, las elásticas están en todo el tejido conectivo, pero obviamente que hay regiones o hay tejidos conectivos que tienen más fibras elásticas que otros, porque se necesita más elasticidad. Por ejemplo, la arteria aorta, cuando ustedes vean vasos, se van a dar cuenta que la capa media de la arteria aorta es rica en fibras elásticas, pero la mayoría de los vasos, arteriolas o arterias de mediano calibre, no tienen tanta fibra elástica en la capa media, tienen más músculos. Entonces, obviamente están más presentes en algunas regiones que en otras. ¿Ya? Vale, comprendo. Aquí ves, falta un cuadrito, ¿ya? Pero no importa. Las reticulares son un tipo de fibras colágenas que son menos onduladas, ¿ya? Y tienen están formadas principalmente por un colágeno de tipo 3, y como yo les decía, se pueden unir varios tipos de colágeno, pero también este colágeno tipo 3 también tiene metido entre medio tipo 1. Y por fuera tiene una cubierta de proteoglucano. Ahora, estas fibras elásticas, que en general están principalmente en fibras reticulares, perdón, están en los lugares donde, en los tejidos linfoides, ¿ya? Y la produce una célula en especial que se llama la célula reticular, o las células reticulares, son bastante finitas y la única manera de teñir estas fibras reticulares es con colorantes de plata. Además, también las vamos a encontrar en la lámina reticular de las membranas basales de los epitelios, ¿ya? Entonces son un tipo de fibras colágenas, pero por su característica de que solamente se pueden teñir con algunos colorantes y no con hematoxilina y eosina, por lo general estas se conocen como fibras reticulares, porque la fibra reticular la produce principalmente la célula reticular. Estas son las glicoproteínas de adhesión, que yo les decía que son proteínas que tienen en sus dominios, ustedes saben que las proteínas están formadas por aminoácidos, en sus dominios ellas tienen distintas regiones que les permiten unirse ya sea a otras proteínas, a la célula o a algunos proteoglucanos, ¿ya? Moléculas que presentan diversos dominios que permiten interactuar simultáneamente con componentes de la matriz extracelular y las células conjuntivas. Aquí vemos una membrana de una célula, aquí vemos una fibra de colágeno, ¿ya? Y esto aquí vemos proteoglucanos, ¿ya? Y aquí vemos esta proteína, ¿ya? Esta proteína KCAT que está aquí, y esta también, aquí están interactuando dos, pero esta también está acá afuera. Aquí tenemos la laminina, por ejemplo, y esta es la fibronectina, ¿ya? Y depende también, estas abundan, por ejemplo, la laminina durante el desarrollo del sistema del embrión abunda bastante, son proteínas muy importantes para la función, la migración de las células, ya estas proteínas de matriz extracelular. Y de hecho muchas alteraciones de la matriz extracelular se deben a alteraciones de estas proteínas también. Aquí tenemos de nuevo, ¿ya? ¿Ven? Aquí están se supone, no aparece cuáles son los aminoácidos. Cuando uno estudia estas proteínas tiene que aprenderse cuáles son las regiones que aminoácidos están acá. Pero esta, por ejemplo, la fibronectina tiene unión a célula, unión a colágeno, ¿ya? Unión con células, de células con fibra de la matriz, tejidos donde las células se localizan, ¿ya? Se asoma integrina, la integrina también es un tipo de proteína, la integrina se une a actina y permite la motilidad celular. En el fondo y vamos a tener, depende del tejido conectivo, distintas más otras, ¿ya? Acá están de nuevo las mismas, y aquí lo mismo que ya les dije, no nos vamos a detener acá está todo escrito, y ya les dije cuáles son las cosas a las que se pueden unir estas proteínas. Estas proteínas se encargan de enlazar a todos los componentes, a los colágenos, a la célula, a los proteoglucanos, etc., ¿ya? Aquí tenemos algunas otras nombradas, la fibronectina, la tenasina, las tromboespondinas, que durante el desarrollo embrionario, cuando se está formando el embrión, son súper importantes, son como las guías de las células para migrar, irse a donde se tienen que ir, ¿ya?
Son proteínas que tienen que ver con la matriz extracelular y, como digo, cuando hay alteración de esta, pueden haber alteraciones serias de formación de tejido conectivo. Esas son las fibras. Ahora voy a pasar a lo que son las células que están en la matriz extracelular. Vamos a tener células que son propias del tejido conectivo. Depende del tejido donde estén ubicados, obviamente. Ya dijimos que el mesénquima, o sea, el tejido embrionario, las produce, y su rol es producir los componentes de la matriz. Se encuentran generalmente en diferenciación activa, están cambiando para poder sintetizar componentes de la matriz. Y dentro de estas células que son propias, tenemos primero los fibroblastos, que es la célula que va a estar en prácticamente todos los tejidos conectivos, y se puede diferenciar a distintos tipos celulares. Siempre recuerden, a través de señales proteicas que llegan a la matriz, ¿ya? Tenemos las células reticulares, que les hablé yo, que también se conocen como estrelladas, que son un tipo de fibroblastos que están principalmente en los órganos linfoides. Tenemos las células stem, digamos, células mesenquimáticas, células madre, que pueden diferenciarse a cualquiera de estos tipos de acuerdo en el tejido que estén. En el tejido adiposo vamos a tener a los lipoblastos. En el tejido cartílago vamos a tener a los condroblastos. Y en el tejido óseo vamos a tener a los osteoblastos. Estas son propias, pero de esos tejidos conectivos, no del tejido conectivo en general. O sea, no vamos a encontrar condroblastos en el hígado, por ejemplo, ¿ya? En el tejido conectivo del hígado, o en el tejido conectivo del músculo. Vamos a encontrar otro tipo de células, ¿ya? Y hay otras que llegan al tejido conectivo principalmente, que vienen de la sangre, que son células que llegan allá cuando el tejido conectivo las necesita. Y son células que vienen principalmente de origen hematopoyético, o sea, de la médula ósea, ¿ya? Y que van a cumplir una respuesta, ya sea inmune, de defensiva al tejido conectivo, ¿ya? Tenemos la célula cebada o mastocito, los macrófagos, que hay algunos que son propios del tejido conectivo donde están, pero en general derivan de la misma célula, o histiocytos, las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, células plasmáticas, que son células encargadas de producir anticuerpos, por eso también se encuentran en lugares estratégicos del cuerpo, los linfocitos, que es una célula sanguínea, y algunos que las van a conocer mejor cuando vean sangre, y los granulocitos polimorfonucleares, que son células que provienen de la médula ósea. ¿Ya? Estas son las células, unas propias y otras que llegan. ¿Ya? Lo mismo. Vean el linaje, célula madre hematopoyética y todas las células que pueden salir de acá. ¿Ya? Y aquí tenemos la célula mesenquimatosa indiferenciada y que puede dar origen a un distinto. ¿Ya? Eso vamos a pasarlo. Vamos con la célula principal del tejido conectivo y que ustedes van a tener que identificar hoy día. Es la más común y la menos especializada. Obviamente su función, ya dijimos, es sintetizar los componentes de la matriz y por lo tanto mantener la matriz. Tiene una gran capacidad para transformarse en otros tipos celulares, en algunos tejidos conectivos especializados. Su forma, por lo general, es alargada, ¿ya? Fusiforme, es como aquí ven un fibroblasto típico. Tiene un núcleo ovalado, que a veces se le ven uno o más nucleolos, y obviamente tiene una maquinaria biosintética muy desarrollada, sobre todo cuando está activo, con un gran retículo endoplásmico y un aparato de Golgi. Acá tenemos la diferencia también porque hay fibroblastos cuando se forma el tejido fibroso en algunas partes que han atrapado esto y dejan de producir matriz, producen cicatrices. Ya tenemos al fibroblasto y cuando esta se estanca o deja de producir, baja su actividad biosintética, se denominan fibrocitos. ¿Ya? Aquí algo pasó también, aquí hay un fibroblasto, ¿ya? Ahí hay otro fibroblasto, se achicó la imagen, no sé por qué. En el PDF debería salir mejor. Son células jóvenes en intensa actividad de síntesis y poseen amplios procesos citoplasmáticos, ¿ya? Ya dijimos las características de las células que secretan proteínas, con su maquinaria de biosíntesis bastante desarrollada. Las células mesenquimáticas, también está achicado el cuadrito, ¿ya? Estas células mesenquimáticas son un tipo de fibroblasto, son las células madre que en el fondo, que principalmente están presentes en el feto,
Y en el adulto, ya habíamos dicho, conservan la potencialidad de desarrollo de tejido no embrionario, de tejido, son células madres. Son más pequeñas que los fibroblastos y se ubican principalmente a lo largo de la pared de los vasos sanguíneos, principalmente los vasos más chicos, los capilares. La cromatina está dispuesta como granulaciones y en el citoplasma estas células tienen bastante pocas organelas. Y se consideran precursoras de todas estas células que están acá. Generalmente se encuentran en sustancias fundamentales amorfas abundantes que tienen pocas fibras, ¿ya? Tenemos, acuérdense, la matriz formada por una matriz fibrilar y una amorfa. Estas generalmente se encuentran en un lugar donde hay muy poca fibra y hay más matriz amorfa. Las células reticulares, que les dije que se teñían con colorantes de plata y que estaban formadas por dos tipos de colágeno, ¿ya? Son las sintetizan estas células, que son las células reticulares o células estrelladas, ¿ya? Que se asocian en manojo formando estas fibras. Tiene un citoplasma eosinófilo, ¿ya? Acá se ve mejor. No se ve muy bien ahí, eosinófilo significa más rojo, ¿ya? Y núcleo grande, claro y ovalado. Aquí se ve bien el núcleo. Ustedes lo van a ver muy bien cuando vean vasos, ¿ya? Y pueden contener 1 o 2 nucleolos. Y se ubican médula ósea y en los órganos linfoides o linfáticos. Los adipocitos o células adiposas, que son las que almacenan la grasa, ¿ya? Son tan grandes que normalmente desplazan el núcleo hacia la pared. Acá se ve un núcleo. Y cuando los tejidos son procesados en nuestros laboratorios, nosotros trabajamos con alcoholes, por lo tanto quedan como espacios vacíos, ¿ya? Se ven como una red, pero aquí había grasa antes, ¿ya? El núcleo es aplanado, desplazado hacia el borde celular, acá se ve mejor, por la gran gota de lípido que está adentro. Ahora tenemos dos tipos de células, las células grasas, que son las multiloculares, o grasa parda, que está presente principalmente en el tejido embrionario, una grasa más sana, son microgotitas de grasa, y las células adiposas uniloculares, que es la grasa blanca, que es la grasa mala, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué grasa mala y grasa buena? ¿Cuáles son las diferencias? Porque es más fácil disolver una gotita chica de lípido que disolver una tremenda gota de lípido. Esa es la única diferencia. Por eso Ok. la grasa parda o la grasa que le llaman, está presente principalmente en tejido embrionario, ¿ya? No, la grasa que se acumula es la grasa blanca. Eso que Ajá, los rollitos que tenemos, los que tenemos, es grasa blanca, no es grasa parda. Es mucho más fácil ok. sacar, destrozar una pelotita de grasa chica que una tremenda gota de grasa. Ya recuerden que son células y que están rodeadas igual por una membrana celular. Tenemos a los macrófagos. Los macrófagos casi todos provienen de una misma célula, el monocito, lo que está para arriba no me interesa, ¿ya? Tienen características morfológicas variables y dependen de su estado de actividad funcional y del tejido que habitan, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, en la piel la célula de Langerhans, ¿ya? Vamos a tener la célula de Kipfer, que es propia del hígado, la célula mesangial en el vaso, en el cerebro la microglía, ¿ya? El macrófago que llega al tejido conectivo a cumplir una función, todos provienen del monocito. Y así, tenemos el macrófago alveolar en el pulmón y los macrófagos que van a estar presentes en las capas del tejido del tubo digestivo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, este es el monocito, una célula normal, pero que se caracteriza, el macrófago se caracteriza por tener una superficie irregular, con prominencia y depresiones, porque esta célula tiene que hacer pinocitosis y fagocitosis, o sea, tragar líquido y tragar también sustancias sólidas, ¿ya? Son en diferentes estados de maduración. Cambia el monocito, ¿ya? Y se transforma en macrófago. ¿Ya? ¿Cómo hace? Obviamente, el que es propio, estos monocitos llegan al sitio a cumplir su función y lo que hacen es atravesar las paredes de los vasos sanguíneos, generalmente los vasos más pequeños, que son las vénulas y los capilares, y penetran al tejido conjuntivo. No me interesan las señales que están acá, que se las aprenda. Estos tienen que saber que existen nomás, que no es que esto ocurra por arte de magia.
Entonces, una vez que llega al tejido conectivo el macrófago, perdón, el monocito, lo que va a hacer es transformarse en macrófago, ¿ya? Y por lo general es el que va a ser activo en la respuesta inflamatoria, ¿ya? Todos estos factores no importan en este momento, sí. El monocito se especializa ya cuando llega al tejido. Cuando llega al tejido conectivo. Lo que pasa es que en el tejido conectivo, cuando llega, ahí van a haber una serie de componentes, principalmente los componentes de inflamatorio, ¿ya? Que hacen que este monocito se transforme, ¿ya? Y que empiecen a salirle receptores en su membrana específicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice estatina, antagonista, le aparecen los receptores TOL, etc., ¿ya? Y empieza ahora a todo un proceso de reacción dentro del monocito que empieza a secretar ahora todos estos compuestos, las interleuquinas, los TNF, etc., ¿ya? Que son las Y moléculas de acción. el ¿Ya? monocito así nomás viene De la sangre. De la sangre, y a su vez, el monocito que llegó a la sangre viene de la médula ósea. se originan en la médula ósea. Claro, porque acá, en la imagen anterior yo te lo dije, pero le dije que no, o sea, obviamente hay un stem cell primero, ¿no es cierto? Y después se viene el promielocito que está en la médula ósea, y este va a dar origen a los tipos celulares de la sangre, los granulocitos, los que tienen gránulos, y los que no tienen gránulos, como el monocito, ¿ya? Pero a mí no me interesa que se aprendan esto lo aprenderán cuando vean médula ósea y sangre, con la profesora Karin. Esto solamente que sepan que el monocito, una vez que llega al tejido conectivo, se transforma en macrófago. Esto que ven acá es el preparado que vamos a ver más rato. Ya, o sea, yo les tengo que mandar el password del microscopio virtual, porque ustedes lo van a tener que buscar ahí. Ya, uno puede inyectarle al animal, antes de eutanasiarlo o de sacrificarlo, algún colorante vital. Este preparado se hizo a través de esto, se inyectó colorante vital al ratoncito, no sé si fue azultripano o tinta china, porque es un preparado antiquísimo. ¿Y qué pasa? Los macrófagos fagocitan y acumulan el colorante en gránulos o vesículas citoplasmáticas, que son visibles al microscopio óptico. ¿Ya? Lo vamos a volver a ver más ratito. Y como tienen todas estas vesículas adentro, tienen muchos lisosomas, ¿ya? Estos que están aquí, que parecen una luna con varios satélites, son los macrófagos, ¿ya? Que digirieron la tinta china. Sin embargo, este núcleo ovalado, clarito, digamos, que tiene ahí, se le ve el nucleolo, esto es un fibroblasto, ¿ya? Y aquí van a tener que identificar, sobre todo cuando miren sus preparados, las fibras colágenas, que son fibras gruesas, con estas que como que refringen, que son las fibras elásticas. Es la primera línea de defensa, fagocitan restos celulares, fragmentos de la matriz extracelular, células neoplásicas, bacterias, etc. Y secretan compuestos, ¿ya? Para reparación de los tejidos. Y aquí aparecen, tienen receptores para reconocer a lo que es propio del tejido, como los que tienen que ver con el sistema MHC, ¿ya? Y para no destruir lo que es del propio de uno. Ahora, cuando hay enfermedad autoinmune, estas células tienden a atacar a las mismas células del cuerpo, ¿ya? Cuando tienen algún tipo de falla. Estas son las células dendríticas, también son presentadoras de antígenos. Tenemos están relacionadas con los macrófagos, son no linfoides, que son las que están eso lo van a ver cuando vean piel. La célula de Langerhans es la epidermis cutánea, y las células dendríticas que están en varios órganos. Y acá las linfoides, que tenemos las que están en el timo, y las células dependientes de médula ósea. En realidad estas se las nombro nomás, porque no, son células propias de algún tejido conectivo presente en estructura que ustedes van a ver más adelante, por ejemplo el ganglio, el vaso, la piel, ¿ya? Pero para que las conozcan. Estas sí que la tienen que conocer, porque también tienen que ver con respuestas inflamatorias y respuestas alérgicas. Son las células cebadas o mastocitos, ¿ya? Son células muy grandes, globosas, llenas de gránulos. Núcleo esférico central, difícil de identificar, ¿ya? Acá está ahí una fotografía electrónica. Lo que tienen estos gránulos son compuestos químicos que median la respuesta inflamatoria. La histamina, por ejemplo, que aumenta la permeabilidad vascular,
y en algunos casos algunas tienen glicosaminglicano sulfatados como anticoagulantes como la heparina. Son el rol fundamental en la inflamación, reacciones alérgicas o infecciones parasitarias, ¿ya? Por eso cuando estamos con alergia, la alergia es una reacción inflamatoria, nosotros lo primero que hacemos es dar un antihistamínico para inhibir la histamina, que es la que está ayudando a producir la reacción inflamatoria, ¿ya? Hay dos poblaciones de mastocitos, unos que están en la piel y en la cavidad del peritoneo, y estos presentan sustancias anticoagulantes, o sea, tienen heparina en sus gránulos principalmente. Y hay una población de mastocitos distinta que está presente en el intestino, pulmones, y que estos en vez de tener heparina, tienen un glicosaminglicano que es el condroitin sulfato, ¿ya? Pero que a la larga produce cosas similares. Lo que pasa es que están ubicados en otro lugar, ¿no? Tienen receptores a IgG, a un tipo de inmunoglobulina en su superficie, ¿ya? Y la célula precursora hematopoyética en la médula ósea parecía a los leucocitos basófilos, ¿sí? Se parece a los leucocitos basófilos que ustedes los van a ver después cuando vean sangre, ¿ya? Saber que hay dos poblaciones de mastocitos y que unas producen anticoagulantes y los otros producen condroitin sulfato. La célula plasmática, que ya les dije que es presentadora, produce inmunoglobulina. Generalmente está en regiones que están expuestas, por ejemplo, por el tubo digestivo, hay bastante célula plasmática, ¿ya? En ciertas partes del cuerpo, y se caracterizan porque la cromatina en su núcleo está dispuesta como los ejes del ruedo de una carreta, ¿ya? Aquí hay una célula plasmática, tiene una gran maquinaria de biosíntesis, ustedes ven muy desarrollada, ¿ya? Su núcleo aquí se ve igual, ¿ya? Bastante desarrollado, aquí la vemos mejor, representación esquemática de la ultraestructura de esta célula plasmática o plasmocito, lo mismo, ¿ya? Producen inmunoglobulina, y en los plasmocitos la secreción proteica no se agrupa en gránulos de secreción de grandes dimensiones, o sea, no que haya grandes gránulos de secreción. Y está, como les dije, principalmente a nivel del tubo digestivo, en pulmones, porque lo que respiramos, lo que tragamos, esta está ahí para protegernos de alguna manera. Este era un preparado que teníamos antes, que no sé si quedó alguno y si aún existe. Aquí vemos célula plasmática, ¿ya? Ahí ven su núcleo. Ya dijimos que son grandes, que tienen bien desarrollada la maquinaria de síntesis, ¿ya? Y el núcleo es esférico y excéntrico con grumos de cromatina, alternado en forma regular con áreas claras. Son poco numerosos en un tejido conectivo normal, pero están presentes en los lugares sujetos a penetración de bacterias y proteínas extrañas. Por ejemplo, lo que les decía, en el intestino, en la mucosa del intestino, y sí son abundantes en el proceso de inflamación crónica, ¿ya? O sea, no es que estén en el tejido conectivo en forma habitual, a menos que se necesiten, pero sí están presentes en los lugares que están más expuestos a que lleguen cosas de afuera. Estas son las células sanguíneas que las van a ver con Karen también. Tenemos los glóbulos blancos, son todos estos, ¿ya? Que migran a través de la pared de los capilares y vénulas, como dijimos delante, o sea, por diapedesis, ese movimiento en que como que se deforman y se meten eso se llama diapedesis. Y generalmente llegan al tejido conectivo cuando hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Porque el proceso inflamatorio comienza con la liberación de sustancias químicas que hacen que estas células sientan como el olorcito, ¿ya? Aumentan que los vasos se pongan más permeables, el aumento del flujo sanguíneo, y eso hace que la célula entre al lugar donde está la inflamación, ¿ya? Los leucocitos que llegan al tejido conectivo en general no regresan a la sangre, excepto uno solo, que es el linfocito, que es el que ven acá. Este circula regularmente entre los dos compartimentos, pero cualquiera de estos otros que llegue allá, aquí vamos a ver el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo y el monocito, estos no vuelven a la sangre. Este sí. No sé por qué. Ya, lo van a ver mejor cuando vean sangre. El linfocito y los eosinófilos, que sale feísima porque se achicó mucho la foto. El eosinófilo es una célula que tiene dos núcleos bilobulados y unos gránulos muy grandes, ya que tienen dentro de todos estos compuestos peroxidosoma, que son los gránulos específicos de los eosinófilos, y contienen peroxidasa, histaminasa, etc. ¿Ya? Mientras que el linfocito es una
una célula que tiene muy poco citoplasma, pero tiene un núcleo con la cromatina muy condensada, ¿ya? Y ya lo van a ver cuando vean el sistema inmune, es fundamental en la respuesta inmune, tanto tumoral como celular del organismo. O sea, cuando vean los dos tipos de respuesta inmune, van a ver a los linfocitos. Y esos son los componentes. Ahora vamos a hablar solamente de clasificar el tejido conectivo. Y después de eso terminamos. Y seguimos con la clase de cartílago y hueso la otra semana, el miércoles. Así como tenemos las células, los componentes que no son celulares, como las proteínas de adhesión, las fibras, ¿ya? Los que le dan la estructura, vamos a tener tejidos conectivos diferenciados. Vamos a tener primero un tejido conectivo que está en el embrión, y que uno está en todo el embrión, que es el tejido mesenquimático, y tenemos uno que se encuentra principalmente en el cordón umbilical, que es un tejido conectivo un poco más gelatinoso, y por eso se conoce como tejido conectivo mucoso. En el caso del adulto, vamos a tener, hablando de conectivo normal, o sea, cualquiera, laxo y denso, ¿ya? Laxo, ya vamos a ver las características del laxo, y denso, que va a ser uno modelado y el otro no modelado, ¿ya? Y los tejidos conjuntivos especializados que yo les había nombrado, que están el cartilaginoso, el óseo, el adiposo, nosotros vamos a ver cartilaginoso y óseo, y también se consideran tejidos conectivos en la sangre, porque tiene una matriz que sería la líquida, el plasma, digamos, vendría a ser una matriz extracelular de la sangre, el hematopoyético, que es la médula ósea, ¿ya? Y el tejido linfático, también se considera tejidos conectivos especializados. Nosotros el tejido linfático lo van a ver con Karen. En el caso del especializado por su manera diferente, son el cartílago y el hueso, y eso lo vamos a ver la otra semana. Esto es lo mismo, ¿ya? Lo único que, como dije, en general tienen propiedades funcionales diferentes, pero tienen características comunes que los permiten agrupar, ¿ya? Y de acuerdo a la composición y organización de sus componentes, es que los vamos a ver en tejido laxo, ¿ya? Tejido denso y los especializados, ¿ya? Este tejido embrionario, a ver, vamos a ver enseguida, la diferencia entre un tejido laxo y un tejido denso es la cantidad de matriz amorfa y matriz fibrilar. Obviamente, un tejido conectivo denso va a tener mucho más fibra que agua o que matriz amorfa. Al revés, un tejido conectivo laxo, donde la célula se puede mover más fácilmente, va a ser un tejido conectivo que va a tener más matriz amorfa, más proteoglucano, glicosamilglicano, más agua, ¿ya? Y van a haber más células, porque las células van a estar en más movimiento. Y por eso es que cada tejido conectivo se ubica en una parte adecuada del organismo para cumplir una función específica en ese lugar. Y aquí tenemos el mesenquimático, que es de todo el embrión, ¿ya? Que es un tejido relativamente laxo, porque está en plena proliferación celular, ¿ya? Con una matriz extracelular bastante con pocas fibras, pero tiene un poco más fibra que el mucoso, ¿sí? Pero es mesenquimático. Son las células que están en migración y en producción constante. Aquí vamos a encontrar muchas glicoproteínas de adhesión para que estas células puedan migrar a los distintos lugares y diferenciarse cuando se está formando el embrión. En el caso del cordón umbilical tiene una matriz extracelular amorfa abundantísima, tiene muy pocas fibras, ¿ya? Y tiene vasos sanguíneos, como vemos acá, y estos es una verdadera gelatina, y por eso es que la han catalogado como, le pusieron nombre, porque la describió este señor, gelatina de Wharton, ¿ya? Este es el del cordón umbilical, que es el que generalmente se guarda hoy en día para poder rescatar células madres de embriones para curar algunas enfermedades. Es laxo. Esto es lo mismo, es para que vean tejido, el mesenquimatoso, esto está sacado de internet, por eso aparecen estas cosas, ¿ya? Y el tejido umbilical, ¿ya? Vamos a ver el laxo, también se conoce como tejido conectivo areolar, ¿ya? ¿En qué lugares está este? Vean, muy pocas fibras, y muchas células. Entonces, por lo general estos tejidos, como ustedes saben, los epitelios, generalmente los epitelios no están vascularizados, son avasculares, y por lo tanto, por lo general, debajo de los epitelios, donde hay cavidades,
vamos a encontrar este tejido conectivo laxo. Debajo del epitelio que revisten o tapizan partes del cuerpo y que revisten cavidades internas, ¿ya? Por lo tanto, también está asociado a algunas glándulas y rodeando los vasos sanguíneos. Tiene muy pocas fibras, tiene muchas células y tiene bastante sustancia fundamental amorfa para que puedan difundir los nutrientes. Por lo tanto, la sustancia fundamental amorfa es una característica de este tejido, es que tiene más sustancia amorfa que sustancia fibrilar. Y aquí tenemos algunas células, aquí tenemos un fibroblasto, tenemos una célula plasmática aquí, un linfocito, ¿ya? Ese otro linfocito, también, ese también parece un linfocito, aunque le puse un signo de interrogación, pero yo creo que es un linfocito, ¿ya? Y etcétera, que hay otro fibroblasto, lo que más abunda son los fibroblastos. Y nosotros los vamos a ver hoy día, debajo precisamente nos vamos a ver en el intestino, ya vamos a ver este tejido conectivo laxo. Tenemos el tejido conectivo denso no modelado. Y tiene no modelado porque las fibras tienen distintas direcciones. Contiene muchas células, contiene gran cantidad de fibras colágenas, tiene pocas células entre ellos, el fibroblasto, aquí ven cómo está apretado el pobre fibroblasto, y están en varias direcciones. ¿Y dónde se ubican estos? También en órganos huecos, como en la submucosa del intestino, también lo vamos a ver hoy día, y en la capa más íntima de la piel, ¿ya? La dermis reticular o profunda, ¿ya? En esas regiones se ubica este no modelado. Tenemos el tejido conectivo denso modelado ahora, en cual las fibras están ordenadas, las fibras colágenas son abundantes también, pero están ordenadas en haces paralelos muy juntos, tienen poca sustancia fundamental amorfa y las células están comprimidas entre las fibras. Y tienen, obviamente, al ser tan ordenados, es como tener varias fibras, es como tener un cordón grueso. Y por eso se ubican en lugares específicos también, como en los tendones, en los ligamentos y en aponeurosis, que son regiones que necesitan firmeza para que no se lesionen fácilmente, ¿ya? De hecho, la gente que es hiperlaxa tiene este tejido conectivo denso un poquitito más laxo que lo normal, pero tampoco que tenga tanta más sustancia fundamental amor. Aquí tenemos la corte histológica, esto es para que lo vean nomás, el corte histológico de la piel de ratón, después de una cicatrización. Aquí tenemos que debajo de la epidermis vamos a tener laxo, y en la dermis más profunda, debajo de la epidermis, que es el epitelio, vamos a tener la dermis, esta es la dermis menos profunda y la más profunda. Y vean la diferencia entre un tejido denso y un tejido laxo. Este obviamente no es modelado, ¿ya? Y ahí termina la grabación. Vamos a dejar de grabar